Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Ya llegó el mes de diciembre, un mes donde de repente empieza uno a darse cuenta que las sillas, ¿cierto?, empiezan a estar más vacías. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a no caer, ¿cierto?, en afán, en ansiedad. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, Hebreos 12:14. Es un versículo muy cortito que sale allí. Y lo voy a leer en el nombre del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, dice, ¿cierto? Y la santidad, porque ¿qué pasa? Que sin ellas nadie verá al Señor. No sé si a usted cuando alguna vez, a los que han traído una palabra, un mensaje, le ha pasado alguna vez que se han rehusado. Y me pasó en esta ocasión que yo decía, yo no quiero hablar de eso. Me resultaba complicado, porque creo que hablar de santidad no es tan fácil. Yo diría que muchas veces usar la palabra santidad entonces se usa mal. En ocasiones usamos o se usa la palabra santidad para imponer ideas humanas. Es que si tú no haces esto de esta manera, entonces no eres santo. Es que si tú no te vistes así, entonces no eres santo. Y se usa muchas veces mal esta palabra. Se cae en religiosidad muchas veces cuando hablamos de santidad. Pero también existe otro extremo de la palabra santidad, y es el que muchas veces yo estudiaba esta palabra santidad y también escuchaba mensajes y me encontré con muchas personas diciendo que en la santidad usted no tiene que hacer nada, porque simplemente Dios le hace santo y usted puede seguir viviendo su vida como le parezca. Y esto no es santidad. Y se cae en el otro extremo, que es un libertinaje. Tenemos 3 palabras claves en este versículo que dice seguir, también dice paz y santidad. El capítulo 12 de Hebreos es considerado como una exhortación a la constancia en la fe, a ser constantes en la fe, en la paciencia y también en la santidad. Las diferentes versiones de la Biblia, porque hay diferentes versiones y traducen de diferentes formas la palabra de Dios, traducen esta expresión. Por ejemplo, la Reina Valera actualizada dice, buscad la santidad, la paz. La Biblia de las Américas traduce como procuren estar en paz. La Nueva Biblia de los Hispanos, busquen la paz. La Reina Valera 1960 dice, seguid la paz. La NBI, busquen la paz. La traducción, por ejemplo, el lenguaje actual, dice, traten de vivir en paz. Cuando hablamos de seguir, ¿cierto? Seguir la paz con todos. Cuando hablamos de seguir, traducimos esta palabra en este versículo para hacer algo con rapidez, ¿ya? Con el fin de atrapar algo. O también podríamos decir que es correr detrás para seguir adelante. También decimos que esta palabra se usa en un sentido metafórico, que significa llevar a cabo, para buscar después con entusiasmo, seriedad, esfuerzo por adquirir. Ya no sé si está entendiendo. Por lo tanto, la palabra seguir tiene un sentido de urgencia al respecto. O sea, tenemos urgencia por buscar la paz y la santidad. Otra traducción para esta palabra podría ser hacer una búsqueda ansiosa. Entonces, en esta tarde no se olvide de esta palabra o de esta frase, que es hacer una búsqueda ansiosa. La palabra de Dios, por ejemplo, en Salmos 34:14 dice, busca la paz y síguela. También
en Marcos 9:50, Jesús nos exhorta a tener la paz unos con otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no tenemos paz unos con otros, entonces no podemos hablar ni siquiera de santidad, ¿cierto? Pablo, en su carta a los Romanos, si quiere buscarlo, Romanos 12:18. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. O sea, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. A veces no depende de nosotros, ¿cierto? Pero si es posible, estemos en paz con todas las personas. Aquí nos vemos a cada uno de nosotros en nuestras relaciones con los demás. En nuestras relaciones, no solo aquí, sino en el mundo, con la familia, con la gente, con los vecinos. La santidad es una de las características básicas de nuestro Dios. Yo voy a repetir esto que dije y quiero que usted diga amén. La santidad es una de las características básicas de nuestro Dios. Amén, ¿cierto? La santidad es una característica básica de nuestro Dios. Cuando nosotros nos referimos a nuestro Señor, la palabra santidad denota pureza y perfección absoluta. Eso quiere decir, cuando nosotros nos referimos a Dios. Pero porque solo Dios es santo en sí mismo. Amén. Pero cuando yo aplico esta palabra, ¿ya? Alguna cosa, o lo aplico a personas, no significa perfección absoluta, sino hace referencia a lo que ha sido separado o apartado para Dios. Cuando decimos que busquemos la santidad, no está hablando de la perfección. Solo Dios es santo, solo Él es perfecto. Cuando se refiere a nosotros, se refiere a ser apartados, a ser separados para el servicio de Dios. La palabra santidad, agiasmon, es una palabra griega y viene de la raíz agios, que significa ser apartado, ser diferente. Y me gustó esta palabra, ser diferente. Eso es lo que nos está llamando el Señor, a ser diferentes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hermano, el templo y los actos religiosos se consideraban santos, se consideraban agios, porque estaban separados de las piezas normales de la vida cotidiana. Podemos decir que este jarrón, por ejemplo, entonces ha sido separado para el servicio del templo. Es un jarrón santo. Yo no voy a ocupar esto para hacer jugo, porque ha sido separado. ¿Ya? Eso en el Antiguo Testamento. Esto no es algo muy distinto a lo que el libro de los Hebreos, a la idea que tiene el libro de los Hebreos en cuanto a la palabra santidad. Estos utensilios, el templo, estos actos religiosos, eran separados de lo común para el servicio de Dios. No muy distinto a lo que la santidad, a lo que el libro de los Hebreos habla sobre la santidad aplicada a nosotros, que tenemos que ser separados de lo común para ser santos, especiales, apartados. Esta palabra que les decía agios se traduce en todo el Nuevo Testamento como santo y habla de un pueblo apartado, diferente, ¿ya? Ser un pueblo apartado y un pueblo diferente es una realidad a los ojos del Señor. Él le ve santo, Él los ve diferentes, Él los ve especiales, aunque quizás para nosotros no sea una realidad tan perfecta, aunque pareciera que no soy tan apartada y tan santa, pero a los ojos del Señor lo somos. Voy a pedirle que usted mire a su hermano, que está a su lado, y le ponga una cara de santo. A ver, trate de poner una cara de santo. ¿Puso una cara de santo? Bueno, tratamos
tratamos, ¿cierto? Uno se imagina quizá las imágenes en ciertas religiones, ¿cierto? De un santo, y me imagino su cara, ¿cierto? Pero yo quiero decirles que la santidad no consiste en poner una cara de piadoso. Eso no es santidad. Tampoco tiene que ver con hablar de alguna forma especial. No, eso no es santidad. Sí existe un lenguaje del reino. Sí existe. Pero santidad no es hablar de una forma especial, con un término religioso, ¿ya? Tampoco tiene que ver con una careta, con un lenguaje. Eso no es santidad. ¿Sabe qué sí es santidad? Santidad es la vida de Cristo fluyendo en nosotros. ¿Amén? Le iba a decir que diga amén. Es la vida de Cristo fluyendo dentro de nosotros. Eso es santidad. ¿Y sabe qué pasa cuando eso sucede? Pasa de que somos transformados. Somos transformados. Nuestro ser interior es transformado. De tal forma, amado hermano, de tal forma es transformado mi ser interior que eso también se hace visible. Eso se hace visible. No, yo he sido transformada, puedo decir, pero si tengo todo el día, no sé, la cara de amargada, entonces, ¿cómo he sido transformada? Si yo he sido transformada, ¿puedo seguir actuando de la misma forma? No, ¿cierto? Porque cuando mi ser interior es transformado, eso se hace visible en mi forma de hablar, en mi forma de actuar. ¿Sabe qué dice Primera de Tesalonicenses 5:23? Si lo quiere buscar. Yo cuando estoy sentada siempre busco, porque así uno se da cuenta de que lo que me están enseñando o predicando es la palabra correcta. Primera de Tesalonicenses 5:23. La palabra del Señor dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habla de un todo, ¿cierto? Dice por completo. Y aquí hace referencia del espíritu, el alma y el cuerpo. Destaca nuestra naturaleza trino, somos triple, alma, cuerpo y espíritu. Nuestro cuerpo es el que nos relaciona, ¿cierto?, con esta tierra. Yo lo que como, ¿cierto?, mi cansancio. El alma con mis relaciones, con mis emociones, con los semejantes, ¿cierto? Convivimos con ellos y nuestro espíritu nos relaciona con Dios. Amén. Y aquí dice, y que Dios nos santifique por completo. Nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo es transformado. No, como le decía recién, no puedo decir, no, yo he sido transformada, pero sigo actuando de la misma forma, sigo siendo la misma persona. Ahora, tampoco es decirles, oh, que tú tienes que ser de esta manera para que tú seas santo. ¿Sabe qué le decía Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos y a los escribas? Le dijo, fariseo hipócrita, y porque ustedes limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro, ¿cómo estaban? Llenos de inmundicia. Porque en realidad los fariseos tenían una apariencia de piedad, porque los fariseos cuidaban su exterior, hablaban con palabras lindas, ¿cierto? Palabras, como les decía recién, quizás religiosas. Trataban de tener una apariencia, pero su interior estaba inmundo. Dios nos transforma, pero de adentro hacia afuera. Y eso se hace visible en algún momento. Vivir en rectitud es nuestro ideal, ¿cierto? Y nosotros nos esforzamos, pero yo quiero decirles que no tiene
esto no tiene nada que ver con mi propia justicia. Esto tiene que ver con lo que el Espíritu Santo hace en mi vida. Lamentablemente, por mi esfuerzo, yo no lo voy a poder lograr. Primera de Corintios 1:30. Dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios, aquí lo que nos quiere decir es que Dios nos ha unido a Cristo. Estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Usted está unido a Cristo Jesús? Amén. ¿Y sabe qué? Gracias a esa unión, hoy Él nos ha dado sabiduría. Gracias a esa unión hemos sido justificados, santificados. Él es mi sabiduría, porque si yo tengo cualquier situación, cualquier problema, y yo considero a la presencia de Dios, entonces cualquier problema va a quedar resuelto. Él es mi justicia a través de esa obra de redención. Y a través de esa obra fuimos nosotros justificados. Él es mi santificación. Mientras yo estoy en Él, estoy guardada del pecado. La santidad no es por mi esfuerzo, sino por el Espíritu Santo. Pero esto no significa que yo no deba hacer nada, como les decía al principio. Él hace todo, yo vivo como quiero, no es así. La santificación tiene 3 aspectos. ¿Ya? Quiero que aquí ponga atención. Cuando nosotros fuimos perdonados por la acción de Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Por esa acción de redención, ¿ya? Y un día recibimos el Espíritu Santo, nuestras vidas fueron santificadas, ¿ya? Usted fue santificado. A esto le llamamos una santificación posicional, o a lo mejor para que entendamos mejor, una santificación legal. Es como, llegaste a Cristo, perteneces a la familia de Dios, tú has sido santificado. Y en este aspecto podemos decir que ninguno es más santo que otro. Todos fuimos santificados un día. ¿Ya? Dios nos dio esta posición de santificación al habernos libertado de la esclavitud del pecado. ¿Ya? No somos santos por perfección, sino por haber sido lavados con la sangre de Jesús. Por haber sido apartados, por haber sido separados del pecado, de lo común. Ahora es especial. Ahora usted y yo somos diferentes. Pero hay un segundo aspecto de la santificación. ¿Ya? ¿Cierto? Todos fuimos santificados, pero hay un segundo aspecto de la santificación. A pesar de que usted fue santificada, ¿cierto? De lo que le explicaba, sucede que seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. O yo le voy a preguntar a los que se bautizaron el domingo, ¿ustedes volvieron a pecar después del bautismo? No sé si alguien llegó así tan santo y tan perfecto hasta hoy. No, nadie, ¿cierto? Porque seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Porque usted sigue teniendo deseo de pecar. Porque es la naturaleza. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago entonces? La palabra del Señor nos dice que debemos andar conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Porque su carne, mi carne, siempre tiene ganas de pecar. Siempre tiene ganas de hacer lo malo. Pero dice, no andemos conforme a eso, andemos conforme al Espíritu. La santidad de Dios es absoluta. Dígame, es absoluta, Él es santo. Nosotros solo nos vestimos de su santidad. Dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Eso nos dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:7.
Dice la palabra que no fuimos llamados a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La vida, nuestra vida, hermano, es un andar, es un movimiento constante, es un progreso continuo. Todo el tiempo estamos avanzando, o debiésemos estar avanzando. Es un esfuerzo diario, con un objetivo, un propósito firme. Nuestra vida no está quieta, sino avanza. Cuando hablamos de santificación, esta santificación, ¿cierto? Que yo debo, ¿cierto? Que le decía que había una santificación legal, luego hay una santificación progresiva. Ya, yo fui santificado un día, pero hoy yo debo luchar con mi naturaleza pecaminosa. Y esa santificación es progresiva. Y yo pongo mi voluntad, haciendo la voluntad de Dios, no satisfaciendo los deseos de la carne, como dice la palabra. Nuestra vida es un movimiento constante. Progresamos. ¿Y sabe quién nos ayuda? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan importante. Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14 dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Somos conscientes del Espíritu Santo? Romanos 8, del versículo 2 y 4, dice así: ahora, por estar unidos a Él, escuche bien lo que dice, ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar su deseo de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley. Y esto es importante, dice, con la ayuda del Espíritu Santo. Lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. No era capaz de hacer, porque nadie puede controlar sus malos deseos por sí mismo. ¿Sabe cómo podemos? Con la ayuda del Espíritu Santo. Ya no vivimos bajo una ley, sino por la gracia. Bajo un nuevo pacto. Y todos nuestros pecados fueron cubiertos, fueron lavados con la sangre de Jesús. Y nos hace justos. Toda nuestra injusticia, porque somos injustos por naturaleza. Somos injustos. Nuestra injusticia es cubierta por su justicia. Y el Espíritu Santo nos permite caminar en rectitud. Solamente a través del Espíritu Santo podemos perfeccionar esa santidad. Cuando decimos que fuimos santificados un día, cierto que todos, ninguno es más santo que otro, pero en esta santificación progresiva podemos decir que sí. Depende de cada uno de nosotros cuánto perfeccionemos esa santidad.
Y Dios en su palabra nos está llamando a buscar esta santidad. La santificación comienza, ¿cierto? Yo le decía cuando usted oyó el Evangelio, siguió este camino de la fe, se arrepintió, fue bautizado. Pero ahora el Espíritu Santo hace la obra santificadora en nosotros. Él nos llena, Él nos mueve. Hay una cosa que yo siempre le digo a las niñas en el discipulado, ellas se van a recordar. Y yo les digo, porque a veces hablamos, y es que a veces uno quiere hacer las cosas bien. No sé si a usted le pasa, usted quiere hacer las cosas bien, usted quiere dar un buen testimonio, queremos que nuestras familias lleguen a Cristo y queremos hacer las cosas bien. Y muchas veces eso les estresa, por decirlo así. Usted no sabe, ay, esto está bien, esto está mal. Y yo les digo siempre a ellas se van a recordar. Yo les digo, el Evangelio no es una lista de cosas que tú no puedas hacer. Oye, esto puedo, esto no lo puedo, esto puedo. No es así. Yo le digo, pero tranquila, le digo yo. ¿Y sabe por qué? Porque hay un Espíritu Santo y el Espíritu es santo. Y Él mora en ustedes. Él mora en mi vida. Y si yo dejo que Él me guíe, dice la palabra que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y si yo dejo que el Espíritu Santo guíe mi vida, ¿por qué estoy tan preocupada si esto está cierto? El Espíritu Santo me guía, le guía. Ahora, ¿cómo puedo saber también para que el Espíritu Santo me controle y me guíe a través de la palabra de Dios? Si yo no leo y yo no estudio la palabra de Dios, no permito que me enseñen. Es importante también aprender la palabra. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cuando somos llenados de Él, cuando dejamos que fluya, entonces podemos nosotros ser guiados por una conciencia, por una convicción. Hermanos, tenemos una base fundamental de santidad morando en nosotros. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces ignoramos eso. Y cuando nosotros ignoramos eso, contristamos al Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu Santo, que Él nos quiere guiar. Dice la palabra que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo les he dicho. Si Él dice, si la palabra dice que Él me guía, que Él me recordará, que Él me enseñará todas las cosas. Una vida guiada por el Espíritu Santo, hermano, es la prueba más verdadera de un verdadero convertimiento. Y es que a veces tenemos que preguntarnos si hemos tenido un verdadero convertimiento. Porque lamentablemente, venir aquí no indica un verdadero convertimiento. No voy a ser salvo solo por venir a la iglesia. Sino, tenemos que tener un verdadero convertimiento. Y cuando somos guiados por Él, esa es la prueba que hemos tenido un verdadero convertimiento. El Espíritu Santo no lo vemos, ¿cierto? No lo vemos. No lo podemos tocar. No es tangible, no es palpable. Pero ¿sabe qué? Leamos Gálatas 5, 16 al 26. Cuando uno está acá delante, de puro nerviosa se le pierden los libros, ¿cierto? Gálatas 5, 16 al 26. No lo voy a leer completo, pero voy a tomando algunas partes. Dice el título, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne.
Porque dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en contra de la carne, ¿ya? Mi carne quiere hacer una cosa y mi espíritu otra, siempre. Siempre va a ser así. Uno se opone al otro para que no hagamos lo que nosotros queramos. Se oponen entre sí. Por una parte, mi espíritu me lleva a no hacer el mal, pero por otra parte, la carne me lleva a no hacer el bien. Podríamos decir que esto es tan simple como lo que a muchos nos pasa, o tan común. A mí me pasa mucho que me despierto a la medianoche y no puedo dormir, pero yo sé en mi espíritu que es un momento para orar, ¿cierto? ¿Le pasa a usted? Su espíritu sabe que es el mejor momento para orar. Están todas las condiciones, me pasa mucho, pero mi carne no quiere, porque tiene frío y me está todo el rato diciendo, ay, mañana hay que ir a trabajar, no, hay que levantarse muy temprano, te quedan 2 horas para la alarma. Mi carne no quiere y mi espíritu sí. A veces gana el espíritu, a veces gana la carne. Pero dice la palabra que si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Aquí me voy a detener, porque usted escuchó todas estas cosas, ¿cierto? Usted dijo adulterio, no, yo no soy un adúltero, ¿ya? Porque a veces tenemos la sensación como de que unos pecados fueran más grandes que otros, ¿cierto? Entonces, no, yo no soy adúltero, no, fornicación no, inmundicia, pero aquí decimos enemistades. Hoy algo tan común. Pleitos, celos, iras, contiendas, envidia, homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Son las obras de la carne. Pero dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, ¿cierto? Ustedes los conocen. Cuando leemos esto, podemos decir que el Espíritu Santo yo no lo veo, pero su fruto sí lo puedo ver. Lo puedo ver en todos ustedes. Lo vemos, el fruto del Espíritu, en vidas santificadas, en vidas apartadas. No vemos el Espíritu, pero vemos su fruto en nuestras vidas. Y eso es muy fácil. Romanos 8:4. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando me tocó, cuando les decía que me tocó traer este mensaje y que el Señor me daba este mensaje, de alguna u otra forma, Él nos lleva a una palabra, ¿cierto? Y empecé a leer el libro de los Hebreos completo. Y también hago una mención a esta Biblia de estudios que uno encuentra hoy en día que ayuda mucho a estudiar, ¿cierto? Porque cada libro sale su resumen, quién lo escribió, en qué año. Y uno de los mensajes centrales del libro de los Hebreos es dar una advertencia a los que se hacen llamar cristianos, pero no viven en obediencia. Este libro nos da un mensaje y es que si nuestra fe, ¿ya? Si su fe está puesta realmente en Jesús y vivimos en obediencia, entonces yo voy a ver resultados en mi vida. Vamos a ver resultados en nuestra vida. Pero si no estoy viendo nada, no estoy viendo resultados en mi vida, entonces debo preguntarme si realmente he tenido un verdadero convertimiento. Si realmente soy una nueva criatura. Si realmente las cosas viejas pasaron. A veces las cosas viejas siguen ahí, todo el tiempo. Dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. A veces eso no sucede. Este mensaje
nos dice dos cosas: perseguir, buscar, seguir la paz con todos, con todos. Es momento de arreglar las situaciones que hay. Dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todas las personas. Con todas, no hay excepción. Porque si no es así, no puedo seguir, no puedo buscar la santidad. El Sermón del Monte, en Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. También dice que sean bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Sermón del Monte es en el cual nos dice quiénes son los ciudadanos de este reino. El Sermón del Monte nos habla de las verdades fundamentales del reino de Dios. ¿Cómo entramos en el reino? Hermanos, lo que nosotros somos es más importante que lo que hacemos. Lo que somos es más importante que lo que hacemos. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice la palabra que la voluntad de Dios, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Él quiere que nosotros alcancemos la santidad mediante el que es santo, mediante aquel que es santo. Y esto es el resultado de la obra de Jesús en la cruz. Y no lo logramos por esfuerzo humano, sino por el crecimiento continuo en la gracia. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu Santo. Y la palabra, segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación por el Espíritu, mediante el Espíritu, mediante la fe en la verdad. Para ir terminando, como conclusión, la paz con todos y la santidad nosotros debemos buscarla día a día. Día a día. Como lo dije quizá en algún momento, hacer una búsqueda ansiosa. Hacer una búsqueda ansiosa. La vamos a obtener solamente obedeciendo la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo fluya, dejando que el Espíritu Santo nos guíe, nos controle. Esto es progresivo. La santificación dura toda la vida. Les hablaba de 3 aspectos, ¿cierto?, de la santificación. Le nombraba la santificación posicional, ¿ya?, que es esa que recibió cuando llegó a la familia de Cristo. Luego, esta santificación progresiva, que es esta que estamos ahora, que es la que también hace el Espíritu Santo en mi vida, Él hace en mi vida, pero que yo debo poner mi voluntad. Y existe un tercer aspecto, que es una santidad total. ¿Sabe qué quiere decir esto? Quiere decir que mi posición espiritual y nuestra santidad un día serán plenas. ¿Sabe cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir cuando suene la trompeta y resucitemos del sepulcro, si es que no estamos en este mundo. El día que nosotros veamos a nuestro Señor en la segunda venida de Cristo, ese día
nuestro cuerpo van a ser glorificados y nosotros veremos cara a cara a nuestro Señor. No en este cuerpo, sino en un cuerpo glorificado, con una santidad plena. Pero mientras estamos aquí, debemos buscarla. Debemos perfeccionar esta santidad. Primera de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice la palabra. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Les conviene, le dijo, que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros. Y tenemos que ser conscientes que Él está ahí. Porque, ¿sabe? A veces vivimos contristándolo. A veces vivimos apenándolo, entristeciendo al Espíritu Santo cuando Él nos quiere controlar. Y esto no estoy hablando de la manifestación necesariamente. Las manifestaciones del Espíritu son hermosas y tenemos que anhelarlas. Nos edifican. Pero esto no necesariamente habla de una vida apartada total. La manifestación del Espíritu es hermoso, pero esto no indica que estamos siendo 100% guiados por Él. Que estemos siendo guiados por el Espíritu Santo se ve en nuestro actuar, en nuestro hablar. Que cuando la vida de Cristo fluye en mí, fluye en usted. Tenemos que anhelar su presencia cada día y ser conscientes y dejar de entristecerlo, porque Él está aquí. Amén. Él está aquí para consolar, para animar y para guiar nuestras vidas. Él está aquí para santificar nuestras vidas todos los días. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a alabar al Señor. Y alabe al Espíritu Santo.